Es el tema acerca del arquetipo de la víctima. Y cuando hablamos de arquetipo, si usted no sabe lo que es un arquetipo, Carl Jung habló y encontró distintos arquetipos y los arquetipos simbolizan posturas o elementos universales. Y en este caso, vamos a hablar del arquetipo de la sombra. Hay el arquetipo del niño eterno, está el arquetipo de la sombra, está el arquetipo del payaso y hay distintos arquetipos que Carl Jung, el gran maestro Carl Jung, encontró. Y como fanática de su filosofía, como fanática de la psicología de Carl Jung, quiero compartir con ustedes en este episodio. ¿Y por qué quiero compartir con ustedes esto? Porque veo constantemente que esta es una de las mayores luchas de nosotros, los seres humanos. Y antes de comenzar a discutir el tema de los arquetipos, quiero que tengas en cuenta que no hay arquetipos buenos o malos. Los arquetipos son neutrales. Quienes le damos un concepto de bueno o malo somos nosotros los seres humanos por el concepto o la percepción que nosotros cargamos dentro acerca de esto. Más sin embargo, en cada arquetipo, y los arquetipos, para ser un poquito más específica, son las máscaras que nos ponemos nosotros en orden de poder sobrevivir y poder ser aceptados y poder sobrevivir al trauma y toda la cuestión. Y hay mucha sabiduría cuando hablamos de arquetipos y por qué nuestra mente o nuestra psiqui adopta estos arquetipos para ayudarnos a sobrevivir. Entonces vamos a entrar de lleno al arquetipo de la víctima. Y este término de victimización se ha estado utilizando mucho en el último tiempo. Y realmente es un término que cuando traemos traumas profundos, nos puede saber ayer. Cuando alguien dice, deja el plan de víctima, porque creemos muchas veces que están minimizando nuestros miedos, no lo están validando o no están siendo empáticos cuando de nuestro dolor se trata. Más sin embargo, no necesariamente estamos hablando de ese concepto. Es desde el punto de vista de tú como persona que te sientes víctima, lo estás recibiendo, porque es el nivel de conciencia, espiritualidad o mentalidad que estás cargando en ese momento. Y es importante entender que todos en su momento pasamos por circunstancias difíciles, pero cuando adoptamos el arquetipo de la víctima, cuando hablamos de ser víctima, hablamos de una persona que no tiene un concepto interno de que tiene poder para cambiar su situación o su circunstancia basado en las decisiones y acciones que toma constantemente. Y ahí es donde está el problema. Cuando trabajamos para nosotros, especialmente yo llevo haciendo el trabajo interno alrededor de 4 años, este año entro. Y para mí fue bien difícil quitarme esa mentalidad de víctima. Pobrecita de ti, Lisa, tú has sufrido tanto y todos son culpables menos tú. Es que los hombres son unos sinvergüenzas, que mira lo que me hicieron, que mira lo que me hicieron mis padres. Y constantemente culpaba a todo el mundo de la mala suerte o de las desgracias o de las circunstancias que constantemente repetía a lo largo de mi vida. Y no fue hasta que dejé de o me pude mover de esta mentalidad de víctima y comenzar a entender que yo tengo poder con cada decisión y acción que tomo constantemente. Y esto es bien difícil de procesar muchas veces porque tenemos que entender primero cómo funcionan nuestros pensamientos. Y yo hablé en otros videos, he hablado acerca de esto, pero les voy a dejar un enlace para que pueda conectarse con uno de los videos que le pueda ayudar a entender a profundidad esto, porque cuando nosotros adoptamos el rol de la víctima, comenzamos a crear unos patrones de conexión neurológica o de pensamiento. Se llama cadena neurológica, carretera neurológica. Ay, se me olvidó el término ahora. Pero es esos patrones de pensamientos que creamos constantemente y se conectan entre sí, que crean y refuerzan ideas que son similares. Y entonces, si no entendemos cómo nuestro pensamiento, no podemos darnos cuenta por qué nuestros pensamientos crean constantemente eventos similares y atraen circunstancias que validen constantemente nuestras posturas. Sí, es verdad
que es difícil cuando fuimos abusados y marcados duramente a lo largo de la vida, especialmente en nuestra infancia, y seguimos constantemente en la mentalidad de la víctima. Y el arquetipo de la víctima traerá siempre circunstancias, eventos, pensamientos, situaciones que me hagan sentir como tal, porque es el arquetipo que adopté internamente en orden de sobrevivir. Y hasta que no puedas entender, y esto tiene mucho que ver y está ligado, enraizado en nuestra autoestima. Una persona víctima está completamente desempoderada, está completamente inhabilitada de ese recurso interno que es entender, yo puedo y soy la participante o la co-creadora todos los días de las situaciones que me pasan constantemente. Y es en ese desempoderamiento que yo me desconecto de entender, yo si me preocupara y ocupara más de mi vida y asumiera el control de mi vida, pudiera estar creando una situación distinta en mí, en vez de estar repitiendo constantemente esto. Y es difícil, estoy tocando esto con pinzas y estoy siendo lo más empática y lo más cuidadosa en el término y del lenguaje que utilizo, porque sé que puede desencadenar a más de uno, especialmente cuando hemos sido brutalmente azotados por la vida en circunstancias adversas a nosotros. Y sí, muchas veces esas circunstancias adversas no tenemos el control, pero cuando comenzamos a pensar en posibilidades, ¿qué tal si yo decido trabajar con mi ansiedad, con mis miedos, voy a terapia, busco ayuda, decido aprender a cómo poder moverme de la ansiedad, por ejemplo, decido poder moverme de esta depresión profunda? Claro, si usted tiene una depresión patológica, la primera decisión, la primera circunstancia que hay que superar es la inhabilidad de poder pedir ayuda, ¿ves? Yo eso lo entiendo, pero moviéndonos de la depresión patológica y entrando en depresiones circunstanciales y es difícil porque vuelvo y digo, si creamos estos patrones de conexiones neuronales o pensamientos, estos patrones constantemente controlan nuestra vida y poder vivir desde la esperanza, poder vivir desde, ok, yo puedo tener el control de mi vida si yo realmente me doy la oportunidad de comenzar a pensar cómo sería mi vida si yo pudiera vivir sin ansiedad. ¿Qué tendría que hacer yo para comenzar a moverme de la depresión y ansiedad en la que tengo? ¿Cómo sería mi vida si yo pudiera realmente dominar esos monstruos internos que tengo, que me controlan, que me agobian, que me hacen sentir miserable constantemente? Porque la lucha más grande que tenemos es con nosotros mismos, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones. Y es porque no creamos la posibilidad de entender que la salud emocional es una destreza. Y cuando yo aprendo la destreza de controlar y regular mis emociones, estoy de una forma voluntaria adquiriendo el control sobre mi vida, porque en vez de darle el control a la depresión y a la ansiedad que me gobierne, me controle, me tira por el piso, haga y deshaga con mi vida, yo estoy parándome como ser humano consciente de mi poder, que yo tengo el poder sobre mi emoción, yo tengo el poder para controlar y regular esa emoción y no permitir que me lleve al abismo y al pozo profundo de la desolación. Y ahí es donde tenemos que comenzar a entender que no podemos seguir desempoderados. El arquetipo de la víctima es desempoderamiento total. El arquetipo de la víctima es, yo no tengo ningún poder de mí. Tú lo tienes cuando me dices que yo no sirvo. Tú lo tienes cuando pasas por el frente de mí, me ocasionas un susto, más rato, me daña. Yo permito que tú me dañes el día con tu acción y me lleno más de coraje, y me lleno más de rabia, y me lleno más de impotencia y me prendo en candela por eso. Y estás controlando y estoy permitiendo que eventos circunstanciales controlen mi vida. Yo actúo desempoderadamente cuando permito que mi pareja, mis hijos, constantemente hagan cosas y me afecten. Y yo no puedo moverme de, ok, respira profundo, que tú debes tener control de tus emociones porque son tuyas. Nadie, absolutamente nadie fuera de ti debe tener el poder
y control de tu día, el control sobre tu vida, el control de tus estados emocionales. O sea, estás entregando en bandeja de plata la llave para ser controlado, torturado, mortificado constantemente cuando tú no tienes el poder sobre ti. Cuando tú no tienes la capacidad emocional de decir, ok, esto es un momento, esto es a todo acerca de esa persona y no es acerca de mí. Déjame respirar y déjame devolver todo lo que esa persona dijo a ella que le pertenece y no me pertenece a mí. Y claro, suena sencillo, pero es práctica. O sea, a mí me tomó años, o sea, meses constantemente, práctica, a moverme aproximadamente 1 año y medio a comenzar a sentirme mejor y más fuera de la sobrevivencia, pero llevo trabajando conmigo por espacio de 3 años, o sea, y ha sido una práctica constante donde cada vez siento como yo soy la persona que tiene el poder sobre mí, le voy quitando ese poder a otras personas. Y empezando muchas veces por hacer una introspección, quitarle el poder a nuestros padres de seguir culpándolos y de seguir cargando ese coraje y resentimiento que tenemos por ellos, por eventos que pasaron en la infancia. Y creo que debemos empezar por ahí. ¿Dónde estoy cediendo mi poder? Siguiendo culpando a mis padres, siguiendo culpando a las circunstancias que pasé adversas en mi vida, del dolor que cargo y de las circunstancias que cargo, en vez de entender si me hago cargo y responsable de esto, si me preocupara un poquito por mí, ¿cómo puedo comenzar a tener el control sobre mí y moverme del estado del arquetipo de la víctima y renunciar a él? Y es bien difícil, yo lo digo y usted dice, ay, ella sí cree que eso es chuparse un limber y ya, o sea, no, porque este arquetipo o los arquetipos, el problema es que se vuelven nuestra identidad y nosotros creemos que yo soy el arquetipo de la víctima, yo soy la víctima, yo soy la niña herida, yo soy mi enfermedad, yo soy mis pensamientos, o sea, adopto el creer que todo soy yo y no podemos tener la conciencia de entender, no, yo experimento este estado basado en los mecanismos de defensa que tuve que adoptar para sobrevivir. Yo no soy mis pensamientos, experimento estos pensamientos que me hacen vivir en confusión constante y caótica porque ha sido lo que he aprendido y he adoptado como norma a lo largo de mi vida. Y entonces comenzar a cambiar esa mentalidad es sumamente importante, especialmente cuando la gente dice, yo quiero sanar, pero la realidad es que si tus creencias y tus mecanismos y tus arquetipos no avalan eso, no vas a poder sanar, no vas a poder salir del caos porque adoptaste mecanismos que convertiste sin querer en tu identidad y esto te mantiene constantemente anclado en eso. Y reconocer esto es bien difícil, yo sé, reconocer esto es trascender a nuestro ego y es doloroso muchas veces, vergonzoso muchas veces, por eso es que nos cuesta trabajo. Te voy a describir aquí, quiero tomar la oportunidad para describirte características que tienen las personas o el arquetipo de la víctima para que comencemos a identificar realmente, adopté este arquetipo sin querer en orden de poder sobrevivir, para que comiences a autoevaluarte y la introspección que necesitamos para crear conciencia y poder salir de esto, porque no podemos cambiar lo que no sabemos. Y el primero es, te sientes desempoderada, o sea, crees que no puedes hacer nada por ti, ay, pobre de mí, es que tú no sabes la ansiedad que yo tengo todos los días, tengo ataques de pánico, tengo depresión, yo no puedo ir a trabajar, yo no puedo, o sea, ¿estás desempoderada? O sea, ¿me quieres decir que no hay nada en este mundo absolutamente que tú no puedas hacer por ti? ¿Realmente no hay nada que puedas hacer por ti más que vivir de la resignación de vivir con ansiedad, depresión o el trauma en ti? Estás completamente desempoderada porque tu mismo caos y tu mismo sistema nervioso cuando estás en simpático sobreviviendo no te permite acceder a recursos de buscar y poder ver todo con claridad y buscar soluciones. Así que hay que movernos del estado simpático al parasimpático para poder observar en nosotros claridad de pensamiento y más que nada poder hacer introspección. Estoy desempoderada, no veo que pueda hacer nada por mí. Eso es mentira, mentira del ego, porque todos podemos tener
el poder de, déjame aprender a manejar la ansiedad, déjame aprender a regular esto, déjame aprender a controlar el miedo que habita en mí, déjame aprender a trabajar estos ataques de pánico para que no me sigan controlando. Déjame tomar la decisión de matricularme en un curso para trabajar mis trauma bonding, matricularme en terapia ir a terapia para trabajar mis trauma bonding y no seguir repitiendo patrones disfuncionales que me causen dolor. O sea, ¿cuáles son las acciones y decisiones que tomas? Ninguna. Ay, yo estoy aquí en el estado de catarsis interna pensando qué es lo que pasa conmigo, meditando todos los días, ¿qué puedo hacer? Pero no hago nada. Vives desde la ilusión, el desempoderamiento es una de las claras señales que tienes el arquetipo de la víctima. Segundo, ¿crees que no tienes poder y control sobre ti? ¿Crees que no puedes controlar esa ansiedad? Yo no puedo controlar esta ansiedad. Yo no puedo controlar mis emociones. Yo no puedo controlar mis pensamientos. Yo no puedo controlar cómo me siento. Eso es mentira. Estás volviendo al arquetipo de la víctima. Todos podemos con la práctica, con el deseo, comenzar a tomar decisiones y acciones distintas y aprender. O sea, yo fui presa de la ansiedad todo el tiempo hasta que empezó a incrementar con ataques de pánico y me enfermé físicamente. Entonces yo dije, la madre, o sea, yo no quiero vivir mi vejez enferma. Yo tengo que aprender a controlar esto porque estos demonios internos que me están agobiando, porque si mis pensamientos crearon una enfermedad en mí, primero del estómago, ¿qué va a ser lo próximo que va a crear? ¿Un cáncer? ¿Una enfermedad terminal? Yo no le puedo permitir eso a mi cuerpo. Yo no le puedo permitir eso a mi mente. Yo tengo que aprender a controlar esto. Y ahí con mi decisión de ser, yo no voy a ser víctima del sistema de salud primeramente, ni le voy a dejar mi cheque, ni le voy a dejar mi energía, ni todo mi mejor potencial, ni mis años de vida en un hospital, yendo a citas médicas. Mucho menos esa es la vida que yo quiero para mí en un futuro. Entonces, tengo que tomar medidas, tengo que tomar acciones y decisiones que me ayuden a crear eso que yo anhelo internamente en mí. El problema es que no anhelamos internamente eso lo suficiente para tomar acción, para realmente pararnos a decir, espérate, tengo que tomar acción o estos monstruos van a destruir mi vida y los monstruos internos están dentro de ti, habitan dentro de ti. No, todo lo que miras externamente es una ilusión, es una proyección de lo que está internamente en ti y eso hay ciencia. Te puedo dar un curso, coge un curso conmigo para que salgas del letargo emocional en el que vives y aprendas la verdad que nos hace libre. Tercero, culpar a todos y a todas de tu desgracia. Es que todo, es que tú no sabes lo que yo sufrí, no invalido tu dolor, jamás y nunca. Sé lo que es sufrir el dolor, sé lo que es haber sido abusado, sé lo que es haber sido maltratado, sé lo que es vivir en el infierno de que tus pensamientos constantemente te lleven una y otra vez al dolor y a lo mismo que ha sido familiar. Por ende, si mis pensamientos, mis monstruitos internos, todos los mecanismos de defensa me llevan constantemente a lo mismo, a repetir los patrones y el dolor que ha sido familiar, ¿quién es la única persona, por ende, que puede cortar con eso? ¿Acaso no soy yo? Entonces, culpar a otro es darle el poder sobre ti. Cuando yo culpo, yo no puedo cambiar a otra persona externa. La única persona que puede cambiarse a ella misma soy yo. Entonces, yo tengo el poder, como decía He-Man, por el poder de Grayskull, pero no es Grayskull, por el poder de que habita internamente en mí. Yo comienzo a pararme en ese poder interno que tengo, que no veo, que nunca he accesado, que posiblemente me levante los miedos y las inseguridades, porque pensar que soy poderosa, no, pero si a mí me han lavado la cabeza para pensar que no puedo hacer nada por mí, más que resignarme al sufrimiento, más que resignarme a la miseria, más que resignarme a la ansiedad y a la depresión. Ese fue el brainwash, ese fue el programa que yo tuve y comenzar a cambiar ese programa y ese arquetipo y confrontar ese arquetipo de víctima es valentía. Es valentía, es agallas, es realmente salirnos de la zona de confort y enfrentar ese monstruo interno que está ahí, decirle de frente, no me vas a controlar más, no me vas a controlar más. De ahora en adelante yo voy a aprender a meterme en esto
y a controlar mi vida y mis emociones. No voy a seguir siendo víctima de mí misma. No voy. Entonces, dejar de culpar es importante. Si culpas a todo el mundo, es hora de hacer la introspección. ¿Qué yo gano culpando? Realmente, ¿qué ganas culpando? ¿Por qué culpas a tu pareja de cómo te trata cuando realmente tú tienes el poder de poner límites, tú tienes el poder de abrir la puerta y decir, no más, nos vemos, adiós, goodbye? ¿Por qué culpas a los demás constantemente de lo que tú permites, escoge una y otra vez para tu vida? Le das el poder a esa persona sobre ti nuevamente. Y solamente nosotros podemos cambiar nuestros pensamientos y todo lo que está dentro. Uno solamente es el que lo puede cambiar. No puede venir tu esposa a hacerte un brainwash. No pueden venir tus hijos y ayudarte a sentir mejor y cambiar ese programa interno. ¿Ven? O sea, sí nos llenan de confort, sí nos llenan de consuelo, pero es un consuelo que está basado en otra persona. En el momento en que se van tus hijos, en el momento en que tu esposo muere o se va con otra, como pase, me da la crisis porque yo estoy vacía en mí, yo no sé mi valor, yo no sé trabajar conmigo, yo no sé sentirme plena y feliz en mí. Entonces, si dependo de felicidad externa para sentirme bien, siempre voy a ser víctima y controlada por eso, en vez de entender que nada mejor y sostenible a largo plazo que aprender a llenar esos vacíos que habitan en mí. Dejar de culpar es tan importante, mi amigo. Y yo me acuerdo que cuando yo empecé en este viaje a la sanación, a quien primero dejé de culpar fueron a mis padres. Yo traía un rollo bien profundo con mis padres, culpaba a mi papá porque se suicidó, literalmente traía mucho resentimiento con él y constantemente yo creo que hasta el punto que lo odiaba. Yo decía, es que tú lo único que pensaste fue en ti, bla, 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 qué mal padre fuiste, bla, bla, bla. Y tenía ese rollo interno y culpaba a mi madre también de muchas cosas que creía que ella había sido responsable. Y las primeras personas que dejé y tumbé el control, dejé de culpar fue a ellos. Y decidí dejar de culpar, se me hizo un poco difícil el proceso, pero mi decisión y mi anhelo realmente de ser libre y de tomar el control de mi vida y vivir a plenitud, enseñar a mi cuerpo a vivir a plenitud, con gozo, con alegría, cosas que nunca había experimentado antes hasta que adquirí el control sobre mí, es sumamente importante. La próxima, la cuarta, y la habilidad para cuidar de ti y la habilidad para hacerte cargo de tus necesidades y, y estados emocionales. O sea, yo tengo una crisis de ansiedad, yo tengo una crisis que constantemente me lleva al caos. No puedo controlar mi ansiedad, no puedo controlar mi depresión, no puedo controlar mi emoción. Más sin embargo, no tomo ninguna acción para cambiar eso. Esas personas que miran videos constantemente, cómo trabajar, cómo controlar tu ansiedad, cómo controlar tu depresión, cómo controlar a salir de los ataques de pánico, pero a la hora de verdad, no toman ninguna acción para aprender e implementarlo sobre ella. La inhabilidad de hacernos cargo de nosotros es una big red flag, una bandera roja muy grande de que ese síndrome de víctima o ese arquetipo de víctima habita en mí. O sea, yo vivo con ansiedad. ¿Quién sería yo si no tuviera ansiedad? ¿Quién sería yo si no tuviera depresión? ¿Quién sería yo si escogiera parejas saludables? ¿Quién sería yo si pudiera tener salud mental, emocional y espiritual? ¿Quién sería yo? Viviría a plenitud, viviría con gozo, viviría en la mejor versión de mí, pero yo no estoy acostumbrada a esa versión de mí. Yo no sé cómo vivir esa versión de mí. Yo no sé sentirme cómoda en esa versión de mí. Y ahí es donde viene la dificultad y el bloqueo y el obstáculo más grande, vencernos a nosotros mismos y mostrarnos cómo y enseñarnos cómo es posible vivir en ese estado. Y eso toma tiempo. Por eso la ayuda es importante. Ay, la metí aquí, espero que no salga. Eso toma tiempo. Toma tiempo ir adaptando, enseñando mi cuerpo, mi mente a otro estado que es posible. Toma tiempo, pero sí se puede. Y entonces, la última que quiero compartir con ustedes, pobre autoimagen. Pobre autoimagen, pobre autoestima es la raíz de esto. O sea, yo no tengo una imagen saludable de mí. Me veo como una niña, me quedé en ese arquetipo de la niña interna herida, ahí desempoderada, llenita de miedo, llenita de inseguridades, llenita de todo eso que lamentablemente adquirió en la infancia. Entonces,
esa sensación de impotencia, esa sensación de yo me veo con una imagen de impotencia, yo me veo con una imagen de desempoderamiento, yo me veo con una imagen de no ser suficiente, yo me veo con una imagen de no sirvo, no merezco, qué fea soy, o sea, nada bueno puede salir de ti, mi amiga. Entonces, si tú tienes este concepto de ti, ahí está el problema, ahí está la raíz y ahí es que donde hay que comenzar a trabajar. Por eso, de todas las cosas que hay que el trauma ocasiona, la relación con nosotras es la más importante, comenzar a restaurarla, porque de la relación conmigo es la que sirve de espejo, es la que sirve de brújula o guía para ayudarme a sanar y a cómo los demás me van a tratar a mí. Y es sumamente importante. Aquí te dejo con estos arquetipos y es importante comenzar a entender, esto no es malo ni bueno, es neutral, en esa energía neutral de observarme sin juicio, cuánto yo he cargado y he adoptado y he amado esta personalidad que habita en mí y la hice mi identidad de víctima, pero ya no quiero cargar más esta personalidad. Entiendo que hay un poder infinito en mí como ser humano al cual no sé accesar, al cual no sé acceder, pero hoy decido realmente darme la oportunidad de aprender a hacerlo diferente. Y usted va a ver que mientras más usted se empodera, mientras más usted se mete en la cabeza cuánto usted puede hacer por usted misma y que no va a venir el príncipe azul en caballo y que nadie externamente te puede causar esta sensación de plenitud interna y gozo hasta que tú no experimentes internamente eso y lo hagas sostenible a largo plazo. Así que este arquetipo realmente lo veo constantemente en todo, y hasta a mí yo lo tenía. En menos o en mayor grado, todos lo tenemos hasta que somos conscientes de él y podemos trabajar para cambiar esta identidad falsa o arquetipo que hemos adoptado según Carl Jung en orden de ayudarnos a sobrevivir. Así que un beso, nos vemos hasta la próxima.